Buenos días, Denis, Hilaria, quisiera decir buenos días a todos, pero solamente ustedes se han conectado por motivos de tiempo y también para respetar a ustedes dos que se hicieron presentes a la hora que se había establecido. Vamos a iniciar este día. Ahora Alicia no nos va a poder acompañar por motivos de salud, así que les dejamos a Christy Roque, Daisy Roque, como se ha identificado aquí en la sesión. Buenos días, Daisy. Si quiere, yo en este momento voy a silenciar mi micrófono. Ya los demás compañeros y compañeras ya tienen su micrófono en silencio, por lo cual le dejamos a usted la presentación desde este momento. Buenos días a todos y nuevamente gracias por atender el llamado. Bueno, muy buenos días a todas y todos que están presentes en esta sesión. En este día me ha tocado desarrollar varios aspectos. Uno, dar continuidad a la parte de las convenciones, en este caso la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y después nos vamos ya a los temas de las declaraciones, la Conferencia del Cairo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Beijing. Entonces vamos a dar inicio con la presentación de la convención. No les conozco cuáles son sus áreas de trabajo, pero me imagino que ha habido algún acercamiento con este instrumento. Si no, pues lo vamos a conocer, ¿verdad? La Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención fue adoptada en julio de 1994 en la ciudad de Belén do Pará y contempla 5 capítulos. Una primera parte que está establecida sobre los considerandos, pero los 5 principales capítulos contempla la definición y ámbito de aplicación de la convención, los derechos protegidos, los deberes del Estado, los mecanismos interamericanos de protección y las disposiciones generales. Este es a nivel de estructura de este instrumento. Y en lo considerando, pues los estados plantearon que reconocen que el respeto es estricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de Derechos del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. También afirmaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos, las libertades fundamentales, que limita el goce y ejercicio de los mismos. Expresaron también su preocupación porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad y manifiesta relaciones de poder entre mujeres y entre hombres. Uno de los aspectos principales de esta convención es precisamente eso, pues se da un cambio en cuanto a la naturalización de la violencia contra las mujeres, o sea, el hecho que aquí se manifieste que la violencia contra las mujeres tiene sobre la base las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ya se empieza a dar otros elementos para analizarla desde diferentes perspectivas a la violencia contra las mujeres, y si sobre todo se empieza a cuestionar que las relaciones de poder que se dan en los ámbitos privados, pues también competen al Estado, así es que es uno de los importantes aspectos que contempla esta convención. También plantearon que estaban convencidos que la erradicación es condición indispensable para el desarrollo y que la adopción de esta convención en el ámbito de la OEA constituye una contribución positiva para proteger los derechos de las mujeres y eliminar la violencia. Como pueden ver también, el día de ayer estuvimos revisando la CEDAW que se da en el Sistema Universal de Derechos Humanos y esta es en el Sistema Interamericano de la OEA, Organización de Estados Americanos. En el capítulo 1 plantea todo lo referido a la definición que se va a entender por violencia y el ámbito de aplicación. Y esto es bien importante porque en otros países ya las legislaciones nacionales también han retomado esta conceptualización, o muchas veces también la han ampliado, ¿verdad? Pero esta ha servido de base sobre lo que se va a entender por violencia. Y aquí tenemos que el artículo 1 establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí también rescatar que es otro de los grandes aportes de este instrumento, porque se empieza a sacar la violencia contra las mujeres, que solo se estaba reconociendo como la violencia intrafamiliar, la que se daba en el ámbito de la casa.
Entonces aquí te empieza a plantear que se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por lo tanto, las manifestaciones de violencia se pueden dar en los diferentes aspectos. Ya se empieza como a desmitificar esa idea que se ha tenido, quizás en algunos momentos todavía se tiene, pero ya es mínimo en cuanto a dónde es que se da la violencia contra las mujeres. El artículo 2 plantea que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. Aquí contempla 3 diferentes aspectos, los cuales se pueden dar en diferentes ámbitos, ¿verdad? Uno, que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Literal también todavía nos da otros elementos en pensar los diferentes ámbitos en los que se puede dar la violencia contra las mujeres. Así que ha sido un instrumento bastante importante para todos los países. Y el otro es que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. También aquí hay una responsabilidad directa para el Estado y no solo se deja la violencia en el ámbito de la relación del individuo, que cualquier X persona o en este caso un hombre a título individual puede hacer, sino que también aquí se contempla aquella violencia que es perpetrada por el Estado. En el capítulo 2 establece los derechos protegidos. ¿Cuáles son los derechos que esta convención consagra? Y aquí este capítulo contempla los artículos del 3 al 6 y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, lo vuelve a recalcar. Y en el artículo 4 nos establece los derechos. Estos derechos comprenden el derecho a que se respete su vida, a su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, a no ser sometida a tortura, derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos de violencia que violen sus derechos. Entre otros, aquí los literales que contemplan están hasta el J. Entonces aquí solo se han considerado algunos, pero ya al momento de revisarla detenidamente, ustedes que cuando tengan la posibilidad se van a dar cuenta de todo lo amplio que en cuanto a la protección de los derechos protegidos. Y lo importante también es ir analizando, ¿verdad? Si cómo se está cumpliendo esta convención en cada uno de los países que la han ratificado. En el capítulo 3 nos vamos a los deberes de los estados. Ese contempla de los artículos del 7 al 9. Y aquí es importante, ¿verdad?, que establece que los estados condenan, por una parte, todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente. Por una parte, aquí puse algunos, ¿verdad? Pero aquí tengo la convención a la mano también para poder ampliar. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes de instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Incluir, plantea también en su legislación interna, normas penales, civiles y administrativas, así como de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En este caso, quizás, bueno, en el caso de El Salvador, se ha dado un importante avance en este sentido, ¿verdad? Que se ha incluido en la legislación nacional la adopción de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Entonces, se puede ir
reflexionando sobre el nivel de cumplimiento de esta convención en términos de este literal que está aquí, ¿verdad? Que es incluir en sus legislaciones aportes en los marcos normativos de cara a la violencia. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Bueno, aquí quizás falta mucho todavía, pues, ¿verdad? Porque los casos de violencia día a día están y habría que analizar esas acciones, si son efectivas esas acciones que el Estado lleva a cabo, lo que falta todavía. Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas consuetudinarias que respalden la persistencia y la tolerancia de la violencia contra las mujeres. Entonces podríamos ir revisando también de igual forma, quizás aquí, no sé si lo mencioné ayer, pero se establece todavía, ¿verdad?, en el Código de Familia, donde la edad para las niñas, en este caso y adolescentes embarazadas, si están embarazadas, entonces es posible que se puedan casar incluso con el quien las ha violentado, las ha violado. Y aquí también el numeral F, establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos. Y por último, adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención. Al final vamos a ver cuál es el mecanismo de seguimiento a esta convención. También establece en su artículo 8 fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto es un papel importante, porque a medida que las mujeres nos tomemos conciencia de la violencia que se recibe por el hecho de ser mujer, de acuerdo al sexo y género también, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a asumir en ningún momento como sujetas de derecho, ni vamos a poder hacer uso de las instancias correspondientes para denunciarla cuando se ve. Por otra parte, y algo fundamental, modificar los patrones sociales de mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales, apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados. De igual forma, todas estas acciones tienen que ir orientadas a cambiar esa visión, esa concepción estereotipada en relación a las mujeres y a los hombres, que dan pie a seguir naturalizando la violencia o seguirla recibiendo sin mayores cuestionamientos. Y aquí hay mucho trabajo, pues, en los diferentes aspectos, en los ámbitos de los medios de comunicación, en el ámbito educativo. Hay que hacer un análisis todavía del contenido de la currícula escolar para ver en qué medidas se está avanzando hacia ir eliminando esos patrones estereotipados en relación a las mujeres, que dan pie para que la violencia contra las mujeres se dé en todas sus manifestaciones. En el capítulo 3, siempre el artículo 9, aquí los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiado o desplazado. De igual forma, plantea, en igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados. Entonces, con este artículo también le plantea al Estado que no solo se tiene que analizar la situación de la violencia contra las mujeres en términos de su condición de género solamente, sino que también a eso hay que agregar otras condiciones, como las que se mencionan aquí: raza, condición étnica, migrante, desplazada, estado de embarazo, otras situaciones, y todo lo que podamos que una determinada mujer pueda, cuáles sean las condiciones de esta mujer, se tienen que tomar en cuenta. El Estado tiene que tomar en cuenta toda la diversidad o todas las condicionantes sociales
para impulsar acciones que efectivamente vengan a erradicar la violencia contra las mujeres. Así es que también es importante aquí, o sea, no generalizar la mujer, sino que las mujeres en toda su diversidad y en todas las condicionantes sociales, culturales, políticas, económicas que pueda estar dando o generando, posibilitando también que esa violencia no se vaya erradicando. El capítulo 4 habla de los mecanismos americanos de protección. Y 12, del 10 al 12, plantea que los estados tienen que elaborar con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. En los informes nacionales, los estados tienen que preparar informes nacionales y ser remitidos a la Comisión Interamericana de Mujeres. Estos informes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyen a la violencia. Aquí, al igual que en la CEDAW que revisamos ayer, que en su caso era el protocolo facultativo, aquí ya se está dando también los mecanismos de seguimiento a la convención, y en este caso serían los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres. ¿Por qué medidas están impulsando desde el Estado? De igual forma, el artículo 12 establece que los Estados partes en esta convención y la Comisión Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta convención. Por si hay, en dado caso, hay alguna artículo estipulado que no quede explícito para los estados, pues se podrá remitir también a la Comisión Interamericana para que para que dé una opinión consultiva sobre la interpretación de la convención. Terminamos. Ay, me disculpan. El artículo 12 habla que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención, y la comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimientos para la presentación ya estipulados dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana. Entonces aquí tenemos dos mecanismos: las peticiones o las quejas, y lo puede presentar persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida. Se puede hacer uso de estos mecanismos, siempre vinculados a la convención. Nada que no esté contemplado en esta convención se puede hacer alusión, y específicamente lo plantea relacionado con el artículo 7 de la misma. En cuanto a las disposiciones generales establecidas en el capítulo 5, comprende los artículos del 13 al 25. Y establece el artículo 13 que nada de lo dispuesto en la presente convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer. Entonces los Estados no pueden interpretar diciendo, no, aquí no está estipulado en la convención, o si tienen legislación desfavorable, digamos, en relación a la protección contra la violencia, tienen que hacer uso de la convención porque también forma parte de todo el marco legislativo nacional. El artículo 14, nada de lo dispuesto en la convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana de Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales en relación a la materia. Ya después el resto de artículos se plantea que la convención está abierta a la firma de todos los estados,
que está sujeta a ratificación también de los estados, que queda abierta a adhesiones y que también los estados podrán formular reservas al momento de aprobarlo, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de esa convención y no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas. Bueno, eso prácticamente la convención contempla solo 25 artículos, pero es de mucho contenido y de bastantes responsabilidades y competencias para los estados, ¿verdad? Vamos a ver uno de los mecanismos de seguimiento. La convención tiene el mecanismo de seguimiento de la convención y en este sentido la Convención Belén do Pará establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres. La implementación efectiva de la Convención requiere de un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual en el 2004 se crea el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, conocido por el MESECBI. ¿Y qué es el MESECBI? Es una metodología de evaluación multilateral, sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los estados partes de la Convención y un comité de expertas sobre el tema. El MESECBI analiza los avances en la implementación de la Convención por sus estados partes, así como los desafíos persistentes en las respuestas estatales a la violencia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el MESECBI? Funciona por rondas de evaluación y seguimiento. Está la ronda de evaluación multilateral, donde el comité de expertas elabora y circula un cuestionario sobre las medidas adoptadas por los estados parte para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Los estados parte llenan esos cuestionarios que sirven como la base del informe nacional. Luego el comité de expertas evalúa la respuesta de los estados y emite una serie de recomendaciones para fortalecer la implementación de la convención, para finalizar los informes nacionales. Y los resultados de las recomendaciones de todos los informes nacionales son consolidados en un informe hemisférico. Después hay rondas de seguimiento. También el comité de expertas identifica y circula una serie de indicadores de seguimiento y las recomendaciones elaboradas durante la ronda de evaluación. Los estados partes informan el cumplimiento de estas recomendaciones y se elabora un informe de seguimiento. Así es que así como funciona, cómo se le da seguimiento a la convención a través del mecanismo del MESECBI, ¿verdad? Y aquí establece un apartado, cómo podría participar o cómo debe participar la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en el proceso del MESECBI durante las diferentes etapas, tanto de evaluación, análisis y seguimiento de las recomendaciones del mecanismo, mediante la presentación de informes sombra al comité de expertas, igual que en la CEDAW, que las organizaciones sociales elaboran informes sombras o informes alternativos. También en la Belén do Pará también está estipulado la participación de la sociedad civil. Igualmente, las organizaciones pueden apoyar al mecanismo con la difusión de los informes nacionales, hemisféricos y de seguimiento, así como con el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el comité de expertos. Entonces aquí tenemos las organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres y otras organizaciones también que estén en aras de la erradicación de la violencia contra las mujeres. También podemos participar en este sentido. Bueno, entonces eso sería en cuanto a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ya internamente, como país, tendríamos que analizar qué tanto se ha avanzado de cara a eso, tanto en cuanto a acciones reales, pues, o acciones formales, depende, ¿verdad?, cómo se lleve el análisis. Así que no sé si hay preguntas al respecto o vamos a hacer la presentación de las otras y al final se hace la discusión. Me gustaría que Mario, no sé si pasamos a la otra o se deja un espacio. Si quiere continúe, si hay alguna duda más adelante, ya sea al final
ellos pueden realizar alguna pregunta o algún comentario y usted la responde, o ahí también como usted vea mejor. Bueno. Vale, gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a otro plano. Al inicio de ayer hacíamos las distinciones entre las convenciones y las declaraciones o conferencias. En este caso hemos hablado de la CEDAW y de la Belén do Pará, que están en el campo de los tratados internacionales, convenciones y pactos. Por lo tanto, desde el momento que los países las firman y las ratifican, se convierten en leyes de la República. En el campo de las declaraciones y conferencias, esto queda a nivel son medidas no vinculantes. Sin embargo, hay todo un programa establecido y también de seguimiento a los diferentes países para ver qué tanto han avanzado en esos compromisos políticos que han asumido internacionalmente. Y eso indica que como organizaciones también de la sociedad civil no podemos dejar de lado. Y el Cairo ha sido uno de los ejemplos donde la participación de organizaciones de mujeres, sobre todo, ha sido decisiva en avanzar en este sentido, pues, y que la discusión de los derechos de las mujeres, derechos sexuales, derechos reproductivos, pues se haya logrado sintetizar o incorporar en estas conferencias internacionales. Entonces vamos a pasar a Cairo. Aquí decirles que también solicité información al Fondo de Población de las Naciones Unidas, entonces que me brindaron también información al respecto. Por lo tanto, he tomado de todos los aportes que ellas han realizado. Aquí, ¿cuál fue la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, el Cairo? ¿Cuál fue el horizonte que marcó la conferencia hace 20 años? Hace 20 años, porque hoy en septiembre se cumplieron los 20 años de cumplimiento, por lo tanto estamos hablando ahorita de Cairo más 20. El periodo pre-Cairo, ¿qué fueron los aspectos que estaban vigentes o que se empezaron a analizar? Se empezó a analizar desde la parte de la fecundidad, cómo estaba la situación, la tasa de fecundidad a nivel mundial en relación de cara a la discusión de Cairo. Y aquí podemos ver a nivel mundial, ¿verdad?, cómo estaba en esa época los diferentes países en relación a la tasa de fecundidad. Y aquí podemos ver más 5, más adelante, hijos, hijas, todos los países que lo incluyen. Entonces ustedes pueden observar los mapas y los números que están aquí a un ladito. De igual forma, se fue analizando en relación a la evolución de la población mundial en cuanto a millones, ¿verdad? Podemos observar las diferentes épocas, décadas, años y cómo subió la tasa de fecundidad para el año 2000. Fue considerablemente alto, ¿verdad? Por lo tanto, en la Conferencia Mundial de Población, que fue 10 años antes, la de Bucarest, en 1974, se empiezan a hablar de políticas de planificación familiar y cómo estas políticas dirigidas a la población en el ámbito de la planificación familiar iban a repercutir en el desarrollo de las sociedades y por lo tanto como un ciclo, ¿verdad? Impulsar acciones hacia la población, eso repercute en el desarrollo y así. Eso está implicando como una nueva visión en cuanto a la tasa de fecundidad. Pero sobre este punto también empezaron a haber oposiciones a la planificación familiar de conservadores, que sabemos que en todo lo vinculado con los cuerpos, con las decisiones, siempre hay oposiciones. Entonces, en esa época que estábamos hablando de 1974, también estaban presentes como ahora las oposiciones en torno a los derechos a decidir. ¿Cuáles fueron los principales logros en esa época de Bucarest? Fue el primer plan de acción sobre la población mundial. Población y desarrollo están estrechamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Las medidas y los programas de población debieran estar integrados en los planes y programas de desarrollo económico. Estos eran como los principales avances o lo que se estipuló en la conferencia. La formulación e implementación de políticas de población es derecho soberano de cada nación. Se reconoce el derecho de las parejas y los individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y a tener
la información, educación y los medios para poder hacerlo. Aquí se plantea también en la Conferencia de Derechos Humanos, ¿verdad?, un antecedente en relación a esto. Entonces, aquí se empieza a hablar ya de los derechos reproductivos, el reconocimiento de las parejas y quedó los individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los mismos. Y eso tenía relación porque como se empezó la presentación, pudimos ver la gráfica. Aquí podemos ver la evolución también y también las diferentes conferencias que se fueron dando, la de Bucarest, después 10 años después en México y después el Cairo. En la Conferencia Internacional sobre Población y Despoblación en México, también nuevamente se reafirma el plan de acción de Bucarest y se aprueban recomendaciones para la ulterior ejecución del plan de acción sobre la población mundial. O sea, es importante que se retoma. De igual forma, plantea que se profundice en planificación familiar en cuanto al garantizar el acceso a través de todos los canales apropiados, incluyendo distribución comunitaria. Se hace un reconocimiento en cuanto al rol innovativo de las organizaciones no gubernamentales para ampliar el acceso y la efectividad de los servicios de planificación familiar. Se garantiza y asigna recursos necesarios a los servicios de planificación familiar, hacer accesible información y servicios apropiados de planificación para adolescentes. Imagínense en esa época, y aquí a estas alturas todavía se está discutiendo si se les puede brindar servicios de planificación familiar a adolescentes o no, ¿verdad? Entonces, a veces es importante analizar cómo vamos evolucionando pues en relación a esto, pero para esa época ya se estaba hablando de hacer accesible información y servicios apropiados de planificación para adolescentes. Se planteaba promover un activo involucramiento de los hombres en todas las áreas de responsabilidad familiar, incluyendo planificación familiar, crianza de los hijos e hijas y el trabajo doméstico. O sea, fueron importantes aportes también. Aborda el tema de aborto en aras a dar pasos apropiados para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que no sería promovido como un método de planificación familiar, y dar tratamiento humanitario y consejería a las mujeres que han recurrido al aborto. También este es otro de los temas como sensibles de discusión en las conferencias de esa época como en las de ahora. Mayor importancia al rol y estatus de la mujer. En este sentido, fue un capítulo aparte y se planteaba alcanzar la plena integración de la mujer en la sociedad, en igualdad de condiciones que los hombres, y eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres como condiciones necesarias para alcanzar las metas de desarrollo, incluyendo las relacionadas con las políticas de población. O sea, fueron temas bastante álgidos de discusión. ¿Cuáles eran las principales tensiones? Por una parte, que la delegación de Estados Unidos, referido a las políticas, anunció que se tiraría el financiamiento a cualquier organización que apoyara de alguna forma el aborto, y también retiró el apoyo al Instituto de Planificación Familiar en 1985 y al Fondo de Población en el 86, en todo lo relacionado a estas temáticas para la promoción del aborto o no. Hubo también oposición explícita del Vaticano a dar acceso a la planificación a adolescentes, y lo planteaban como que era una falta de atención a la familia, y el aborto eran de los temas en los cuales estaban bastante, que se discutía bastante. En ambas conferencias hubo tensión sobre el establecimiento de metas globales asociadas al crecimiento demográfico, el establecimiento de metas vinculadas a la reducción de la mortalidad y ampliación de la esperanza de vida, reducción de la mortalidad infantil y de la mortalidad y mortalidad materna. Ya todas estas conferencias del 74, del 84, se convirtieron como en referentes, en hitos, en hechos que marcaron el rumbo de discusión para la construcción del nuevo consenso, en este caso la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994. Al respecto, se hicieron una serie
de eventos preparatorios, pues y en este caso el Fondo Población es una de las instancias como directamente responsable, ¿verdad?, en hacer todas las conferencias, reuniones, consultas con los diferentes sectores de cara a la preparación de la misma. Entonces, la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, en 1994, tuvo lugar en Cairo, Egipto, del 5 al 13 de septiembre de 1994. Tuvo una gran participación de 15.000 asistentes, participantes a la misma. Participaron 179 países, o sea que fue un evento muy grande, pues para quienes algunas quizás de las participantes en este curso, no sé si tuvieron la posibilidad de ir, pero otras mujeres, en este caso de El Salvador, sí asistieron, ¿verdad? Y comparten cómo se dio la situación. 4.000 representantes de medios de comunicación, o sea, fue un evento de mucha magnitud y de mucha importancia. ¿Cuál fue el rumbo que marcó Cairo? El cambio radical en el enfoque. Las mujeres como objeto del control demográfico al de las mujeres como sujetas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Eran los enfoques sobre los cuales se estaba discutiendo. Se plantea también mejoras en la salud reproductiva y en el ejercicio de los derechos reproductivos que contribuirían significativamente al empoderamiento de las mujeres. Son grandes temas de discusión, ¿verdad? Se amplía la definición de derechos reproductivos. Prevaleció el derecho de parejas e individuos a decidir cuándo y cuántos hijos tener y a disponer de los medios para ello. Esa fue la definición que prevaleció, pero también dejó claro el derecho de hombres y mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, efectivos y económicamente accesibles. A los derechos anteriores se agrega el derecho a tener una vida segura, una vida sexual segura y satisfactoria, el derecho a tener acceso a servicios apropiados de salud para causar embarazos seguros y procrear hijos sanos, y estar libre de enfermedad, discapacidad o muerte por el ejercicio de la sexualidad o la reproducción. Entonces ya se empieza también a hablar de algo más amplio que es en torno a los derechos sexuales y a la sexualidad. Incluye el derecho a tomar decisiones relacionadas con la reproducción y la sexualidad libres de discriminación, coerción y violencia. Entonces aquí se hace un cruce, ¿verdad?, de los derechos. Se establecen varios aspectos que el ejercicio de la sexualidad tiene que estar libre de toda la coerción, violencia y discriminación. Por lo tanto, la nueva base para las políticas y programas que los estados iban a impulsar a nivel nacional. Y estos iban a estar orientados a la promoción del ejercicio responsable de estos derechos, que debe ser fundamentado en los programas de salud reproductiva y planificación. Total atención deberá darse a la promoción de relaciones de género mutuamente respetuosas, atender las necesidades de educación y servicios adecuados para adolescentes, que les permita mejorar y manejar su sexualidad de una forma positiva y responsable. Se plantean programas de planificación que deben ayudar a individuos a alcanzar sus metas reproductivas y deben basarse en las elecciones libres, voluntarias e informadas. Las metas de los programas deben orientarse a demanda insatisfecha y necesidades de información. Las metas demográficas no deben imponerse a los prestadores de salud. Y también se plantean como otra ganancia, que se rompió el tabú sobre los temas relacionados con la sexualidad en foros intergubernamentales, la igualdad de hombres y mujeres en la crianza, el trabajo doméstico, la planificación familiar, responsabilidades compartidas en la paternidad, conducta sexual, reproductiva, en la salud materna infantil, en la prevención de ITS, VIH y prevención de embarazos no planeados y de alto riesgo. Entonces se pueden ver como otra ganancia que esta conferencia fue dejando. En el caso del aborto, que fue uno de los temas también centrales, ¿verdad?, se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales para hacer frente de manera abierta y directa al aborto en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública. Y se empieza a abordar el tema del aborto como problema de salud pública. Se insta a los gobiernos a evaluar el impacto en la salud del aborto inseguro, a reducir la necesidad del aborto a través de servicios más amplios y mejoras de planificación familiar para enmarcar leyes y políticas de aborto sobre la base de un compromiso con la salud y bienestar de la mujer en lugar de códigos penales y medidas punitivas. En el caso de El Salvador, si esto fue en el 94, 4 años despuésito de Cairo, se estaba haciendo reformas al Código Penal, contrario a lo que se está estableciendo, ¿verdad? Y también reformas a la Constitución para boicotear, según la lógica de ellos, toda posibilidad que las mujeres puedan decidir, en este caso sobre el aborto. Y planteaban también que se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de embarazos no deseados y deben hacer todos los intentos para eliminar la necesidad del aborto. En caso de violaciones e incesto, las mujeres deberían tener acceso a servicios de aborto seguros. Las mujeres que deseen interrumpir su embarazo deben tener fácil acceso a la información confiable y fidedigna, asesoramiento. ¿Cuáles fueron los consensos alcanzados sobre el aborto? No debe ser considerado como método de planificación familiar. Se debe reforzar el compromiso con la salud de las mujeres y abordar el impacto en la salud del aborto inseguro como un grave problema de salud. Reducir el recurso del aborto a través de más y mejores servicios de planificación. La situación del aborto es un problema nacional, no es un problema de las mujeres, es un problema nacional. Donde es contrario a la ley debe ser seguro, donde no es contrario a la ley debe ser seguro, y atender abortos complicados y de consejería post-aborto. Estos fueron los consensos a los que se llegó en relación al tema, ¿verdad? Por lo tanto, también como veíamos los sectores que siempre se han opuesto, y en este caso, por ejemplo, el boletín de la prensa del Vaticano, a través después de la visita del representante, planteaban pues que estaban en defensa de la persona humana, que la Iglesia se ponía a la imposición de límites en cuanto a la familia y a todo lo que se estaba discutiendo en el mismo. Y también hablan de la esterilización, que es una amenaza más grave a la dignidad humana y la libertad, cuando es promovido como parte de una política de población. El aborto destruye la vida humana que existe, que es un mal atroz y nunca puede ser un método aceptable de planificación. Ya se había hecho los consensos allá que no se iba a tomar como un método de planificación. Así es que estos eran parte de las expresiones de oposición. ¿Cuáles fueron los países opositores junto con la Iglesia Católica? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Ecuador y Malta. De Centroamérica tenemos 4 países. Y precisamente son los países en que está Nicaragua, El Salvador, Honduras también, no me recuerdo si Guatemala, donde el abordaje en relación al aborto es totalmente punitivo. Por otra parte, se puede considerar que la conferencia fue un hito histórico que favoreció un vigoroso impulso a la movilización de recursos para la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Entonces empiezan a generar proyectos, a ver la necesidad que las mujeres, en este caso, nos informemos sobre aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva, exigir a los estados servicios de atención sobre esta temática. Entonces se empieza a hablar y también a movilizarse muchos recursos para ello. Se potenció la capacidad de movilización e incidencia de grupos y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres en la temática. Y a la fecha todavía hay bastante movimiento en relación a estas temáticas y ahora más ampliado a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Permitió que se abrieran espacios y que se reconociera la función estratégica que desempeñan las organizaciones tanto en el seguimiento como en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Y estas han sido así las revisiones que se han dado
a la plataforma de acción de Cairo, ¿verdad? Cairo más 5, Cairo más 10, Cairo más 15 y septiembre del año pasado Cairo más 20. Entonces estamos hablando de Cairo después de post 20, ¿verdad? O más 20. ¿O qué acciones se van a plantear desde los estados en relación a eso? Y sobre el mismo, desde el Fondo de Población se ha impulsado una serie de consultas en relación al mismo para ver cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar. Bueno, esto sería como en cuanto a Cairo. Vamos a ver Cairo más allá del 2014. Como decía, que al respecto se han dado diferentes reuniones, conferencias, consensos, cómo se va a abordar. Y aquí, por ejemplo, ya cuando se llegan a las conferencias, ya hay muchos acuerdos establecidos por parte de las delegaciones estatales participantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la resolución de abril, donde se le da seguimiento a la conferencia, y se plantea que la Asamblea General decide extender el plan de acción más allá del 14, aquí es donde se establece, ¿verdad? Que se deciden extender el plan de acción de la conferencia más allá del 2014 y emprender un nuevo proceso de revisión operativa para evaluar avances, identificar temas emergentes y reafirmar compromisos. Y plantean que no se volverá a renegociar los acuerdos. Eran una como de lo que está establecido en la Asamblea General de abril del 2011. De ahí nuevamente se han hecho revisiones globales, se han convocado a periodos extraordinarios de sesiones, el periodo de la Asamblea General también en 2014, para evaluar el estado de ejecución, renovar el apoyo político y la agenda de población y desarrollo incorporada y transversal en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas. Aquí también juega un papel importante cuando el Fondo de Población, ¿verdad? En cuanto a los exámenes operativos del plan de acción de la misma conferencia, que tiene que ser en coordinación con otras agencias del mismo sistema, los gobiernos y la sociedad civil. Aquí han habido diferentes resultados de todos estos exámenes que han hecho. Han habido resultados, informes globales, como lo han establecido. Han realizado encuestas globales, encuestas nacionales, consultas, perfiles de países. Hay un informe del secretario general también, informes con temas recurrentes, ¿verdad? Entonces, todos estos momentos han sido conducidos por el Fondo de Población y las diferentes instancias del mismo sistema. Aquí están las diferentes medidas que iban a tomar para ir viendo cuáles son las temáticas que se va a seguir después de Cairo 2020, Cairo más 20, perdón. Han habido procesos preparatorios, tanto con los diferentes sectores, con población joven, mujeres, diferentes, ¿verdad? En el 2013 se hace una evaluación del vínculo entre los derechos humanos, la igualdad, la equidad y la población, donde hay el desarrollo de áreas clave en la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Ha habido procesos preparatorios, el Montevideo en el 2012, en la Jamaica igual, foro de la sociedad civil, en el marco del comité en Egipto, y se han incorporado diversas redes de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Aquí podemos ver algunas reconocidas. Han habido otros eventos regionales, Foro Regional Andino, Foro de ONGs y redes de derechos sexuales, y aquí en El Salvador, en Lima, en Cuba, y hubo otro también. Bueno, y una serie de eventos internacionales que se han dado de cara a la evaluación que se ha hecho a Cairo, para ver cómo se va a seguir, ¿verdad? Las propuestas que también desde la sociedad civil se plantean al respecto.
Aquí nos enfrentamos también. Cairo cumplió 20 años, también en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy 2015, y Beijing. Entonces, todo este marco de planes y acciones dirigidos a la promoción del acceso de la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y derechos reproductivos, compromisos estatales en relación a la pobreza, a la igualdad de derechos, con una serie que contempla las diferentes conferencias y planes de acción, ya llegaron a su final. Entonces viene el desafío, ¿cómo se va a seguir? Si se va a seguir en la misma lógica de separado, ¿verdad? O se va a hacer un solo esfuerzo que va a contemplar las diferentes acciones de las tres plataformas. Y en ese contexto y de manera vinculada se ha iniciado un proceso preparatorio para diseñar un marco y una agenda de desarrollo más allá del 2015, que concluye en la cumbre del milenio en 2015, en el que se adoptarán los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, así se le está hablando ahora, objetivos de desarrollo sostenible, que como les decía, van a involucrar los diferentes acciones que se consideraran en Cairo más 20, Cairo, en la Beijing y en los objetivos de desarrollo del milenio en un solo instrumento. Esa es como la tendencia. Y por lo tanto, la agenda de población y desarrollo y los derechos de las mujeres, derechos sexuales, derechos reproductivos, deben ser transversales y colocarse en el centro de los objetivos de desarrollo sostenibles de la agenda de desarrollo 2015. O sea, va a haber bastante discusión al respecto porque todas las temáticas están vinculadas a estos derechos y son los derechos que generalmente tienen una fuerte oposición, ¿verdad? Tanto interna como internacionalmente. Y ahí el rol también de las organizaciones de la sociedad civil tiene que ser más fuerte también. Vamos a ver aquí lo mismo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, cuáles son los mandatos para la CEPAL en ir organizando todos estos temas. Esto lo vamos a pasar. Bueno, esto es todo lo que se ha dado, para ir analizando sesiones, mesas redondas. Aquí, ¿cuáles han sido las temáticas que se han discutido, las áreas prioritarias en el marco del programa de acción de la conferencia? Han habido paneles en derechos, necesidades y demandas de los niños y adolescentes, envejecimiento, protección, igualdad de género, brechas en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, la migración internacional, desigualdad territorial, pueblos indígenas, pluriculturalidad, derechos, afrodescendientes, derechos, bueno, todas estas han sido los paneles temáticos que han generado discusión, ¿verdad? En este contexto de cumplimiento de compromiso. Igual la participación de la sociedad civil. Bueno, ya esto prácticamente sería, aquí hay un link, ¿verdad?, para buscar mayor información al respecto de los diferentes instrumentos. Y eso sería. Aquí les queda la presentación para que se pueda compartir en diferentes ámbitos que quieran. Bueno, entonces vamos a dar continuidad con los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos, 8 grandes objetivos, orientado el primero a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. El segundo objetivo, lograr la enseñanza primaria universal. El tercero, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Cuarto, reducir la mortalidad materna de los niños menores de 5 años. 5, mejorar la salud materna. 6, combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades. 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos son los grandes objetivos. Cada uno contempla metas y los indicadores por los cuales se van a medir a los estados o permiten impulsar acciones a los estados.
Estos 8 objetivos de desarrollo, que abarcan desde la reducción a la mitad de la pobreza hasta la detección de infecciones de transmisión sexual, VIH, y la consecución de la enseñanza primaria, constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial, y han permitido también impulsar acciones con presupuestos para en los diferentes países. En el 2000 se da la Cumbre del Milenio, el 2000, en septiembre de ese año, basada en un diseño de grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Los dirigentes del mundo, en ese caso, se reúnen en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la declaración, comprometiéndose a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo vencimiento se fija para el año 2015. También como la anterior, ya llega a su final. ¿Cuáles han sido los procesos? En el 2010, sobre los objetivos. La Cumbre Mundial 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo concluyó con la aprobación del Plan de Acción Mundial, que estaba orientado a cumplir con la promesa Unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el anuncio de un número de iniciativas para luchar contra la pobreza y el hambre y enfermedades, para dar mayor impulso y lograr un progreso acelerado con respecto a la salud de las mujeres y los niños. Entonces, 10 años después reafirmaron nuevamente el compromiso los estados para darle empuje a estos objetivos. Varios jefes de Estado y de gobierno de países desarrollados, así como el sector privado, organismos, sociedad civil, organismos se comprometieron a ofrecer más aquí también nuevamente los recursos, hubo movilización de muchos recursos para los próximos 5 años y poder avanzar de cara a esos objetivos. En el 2013 se da un proceso de aceleración de los objetivos, y el presidente de Naciones Unidas organizó un acto especial para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este evento, el secretario Ban Ki-moon presentó a los Estados miembros su informe, en el cual plantea el documento final adoptado por los Estados miembros, que los líderes mundiales renovaron su compromiso para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y acordaron celebrar una cumbre de alto nivel en el 2015 para adoptar un nuevo grupo de objetivos a partir de los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de lo que ya dijimos que se está hablando de objetivos sostenibles ahora. También se organizó un foro de alto nivel para catalizar y acelerar las acciones hacia la consecución de los mismos objetivos, enriquecer las deliberaciones en la Asamblea. Se anunciaron compromisos adicionales para impulsar el logro, alcanzando de igual forma más recursos movilizados al respecto. En cuanto al Objetivo de Desarrollo del Milenio 1, que está orientado a la erradicación de la pobreza, se establecieron metas, y una de las metas era reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día. Esa era una de las metas planteadas. Alcanzar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen de hambre. Son grandes objetivos, grandes metas. Habría que ver cómo estamos en los diferentes países al respecto. El objetivo 2, lograr la enseñanza universal primaria. Las metas que se planteaba: asegurar que para el 2015 los niños, niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Tasa neta de matrícula en educación primaria, que son los indicadores por los cuales se iba a ir estableciendo el cumplimiento de esa meta. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de educación primaria. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, de mujeres y hombres. Esos son los aspectos del objetivo 2 de la enseñanza universal. En cuanto al objetivo 3,
promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, se estableció la meta: eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza al 2015. Se establecieron como periodos de evaluación también para ver qué tanto se había avanzado. Se van a analizar la relación entre los indicadores, relación entre niños y niñas en la enseñanza primaria, secundaria, proporción de mujeres en el empleo asalariado y el sector no agrícola, proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Habría que revisar cómo estamos en nuestro país. El objetivo 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. La meta establecida: reducir en dos terceras partes, entre el 90 al 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años, tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, tasa de mortalidad infantil, proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión. Estos son todos los indicadores. Y en cuanto al objetivo 5, mejorar la salud materna, la meta: reducir entre el 90 y el 2015 la mortalidad materna en 3/4 partes, que es una de las razones de mortalidad materna. Otra meta, lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. Se va a verificar también cuál ha sido la tasa del uso de anticonceptivos, tasa de fecundidad de adolescentes, cobertura de atención prenatal, al menos una consulta y al menos 4 consultas también en total, necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. Aquí hay bastantes componentes en cada una de las metas. En cuanto al VIH, combatir el VIH-Sida y el paludismo, la meta es haber detenido y comenzado a reducir para el 2015 la propagación del VIH. Aquí se está hablando de propagación, ya los términos han ido cambiando, ¿verdad? Ya se trata de infección. La prevalencia del VIH entre personas de 15 a 24 años, uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH, relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y los niños no huérfanos. Bueno, aquí hay diferentes componentes también en relación al tema de VIH. Y hay diferentes indicadores por los cuales se puede ir avanzando el mismo. Lograr el acceso universal a tratamiento de VIH-Sida para las personas que lo necesiten. Y van a ver la proporción de la población portadora del virus con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales, y haber detenido y comenzado a reducir para el 2015 la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. De igual forma, como todos los planes de acción, son grandes acciones que los estados a los cuales los estados se han comprometido. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Metas: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Aquí está todo lo vinculado a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y fomentar una gran alianza mundial. Esos son los grandes objetivos con sus diferentes indicadores para evaluar su grado de cumplimiento. También revisé cuál ha sido la evaluación que desde el país se hace, desde El Salvador, en relación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Y aquí una de las lecturas de las cuales se ha subido a la plataforma está el informe de país de El Salvador en relación a los objetivos. ¿Cuáles son los avances de los objetivos, por ejemplo, en relación al 1, erradicar la pobreza? Dice ese informe que El Salvador ha tenido avances en materia de eliminación de la pobreza y el hambre. Se estima que el porcentaje de personas en pobreza extrema, medida con la línea nacional, disminuyó del 32.62 en 1991
al 11.3% al 2002. Es prácticamente una reducción del 21, más o menos, 21%, con el que El Salvador habría cumplido ya formalmente con la meta primera de reducción de la pobreza. Eso está contemplado en el informe del país. De igual forma, si la extrema pobreza se mide como la proporción de personas que viven diariamente con menos de $1, dicha meta también ya estaría cumplida, ya que éstas han pasado de representar el 12% en 91 al 5%. Vamos avanzando. En cuanto a los avances del objetivo de desarrollo, el 2, lograr la enseñanza primaria, también plantea el informe de país de El Salvador que se ha tenido también importantes logros en lo que concierne al acceso a la educación. En el año 1991, la tasa neta de cobertura de educación primaria era del 75% de la población, mientras que el año 2012 se ubicó en el 93%. Se avanzó casi 20 puntos porcentuales en estos años. En 1991, el 85% de la población en edad productiva estaba alfabetizada, pero ahora esta tasa se ubica en 97% al 2012. Durante los últimos 4 años, el gobierno logró reducir en 5 puntos porcentuales el analfabetismo. Se ha avanzado. En cuanto al objetivo 3, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, en el país se identifican progresos en términos de igualdad en educación. Esto ya ha sido cumplido, puesto que en El Salvador desde el 91 su valor ha estado por encima del 100% para la educación primaria. A partir del 2004, esta misma tendencia se observa en la educación secundaria. En cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, se esperaría que esta forme parte de manera equitativa en los mercados productivos, lo que les permitiría avanzar hacia una mayor autonomía económica. En estos sectores su participación se ha mantenido relativamente estable y es del 45.8 en 1991, 45.5 en el 2007 y 8.9 en el 2012. Sin embargo, al excluir el empleo o servicio doméstico, las cifras se ven disminuidas de 45 a 43 en el 2012, por lo que se puede afirmar que una buena parte de las mujeres se emplean en el servicio doméstico. Aquí también se está viendo la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, fue del 15% para el periodo 1997-2000 hasta alcanzar un 27% en el periodo 2012-2015. Lo que constituye el periodo vigente ahorita con la legislación. Sin embargo, la participación política de las mujeres se mantiene baja. Baja. En cuanto a reducir la mortalidad infantil, de igual forma, el país reporta avances. Dice que del 91 al 2008 la tasa de mortalidad en los menores de 5 años ha disminuido de 52 por cada 1000 nacidos vivos. En el quinquenio del 92 al 98 a 19 por cada 1000 nacidos vivos. Y en el quinquenio del 2003 al 2008. Estos datos han sido mencionados por la Encuesta Nacional de Salud Familiar, que es PESAL, conocida. Por lo que se puede afirmar que de continuar con esta tendencia, El Salvador podría llegar a cumplir el objetivo del ODM4, que está referido a reducir la mortalidad de niños menores de 5 años. En cuanto al objetivo 5, que es mejorar la salud materna, se plantea que ha habido una notable reducción de la mortalidad materna, incluido en este objetivo. Hay una metodología por la cual se ha hecho una evaluación al respecto, que ha pasado de 2011 por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 71 por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2005 y a 41.9 por cada 100.000 nacidos vivos para el 2002, con una meta de 52.8 por cada 100.000. O sea que según estos datos ha habido una reducción considerable de la mortalidad materna. Y otros indicadores con cobertura prenatal, ¿verdad?
dice que el primero de los indicadores ha tenido un incremento constante de aproximadamente 11% en promedio quinquenal. Ahí en el material de lectura que se les ha posibilitado, lo voy a revisar yo así ahorita, porque hay unos datos. Un momentito. El informe establece un cuadro resumen de avance de todos los objetivos, con sus indicadores, ¿verdad? Esperen. Así aparece, Mario, en vertical. Bueno, este cuadro a mí me aparece en vertical, el documento. No sé cómo hacer para que no, en horizontal me aparece, no sé cómo hacer para que se ponga en vertical. Ahorita veo cómo le apoyo, permítame un momento. Ajá. En este informe se contempla un resumen, un cuadro así visual, ¿verdad? Que te permite ver cómo se ha ido avanzando en cada uno de los indicadores. Son datos que se han explicado ahorita, pero después ustedes lo pueden revisar también y se puede ir viendo ya solo el cuadro. Sí, creo que es un problema propio de la plataforma. Por algún motivo la subió así, vertical, horizontal, perdón. Bueno, está bien entonces, pero prácticamente son datos que se han expuesto ahorita, aunque ya estaba completo por cada uno de los indicadores. Espérenme, estoy viendo yo. Igual, los y las compañeras saben de que como todo documento que ustedes los y las docentes comparten, después se les entrega en la plataforma, así que usted puede explicarlo y ellos después lo revisan en el sitio. Está bien. De este informe del que le estamos revisando es el tercer informe de avance que ha presentado El Salvador, que fue en el 2013. Entonces establece como la línea base del cual parte, por eso los datos de 1991. Después presentó un informe de avance en el 2009 y el tercero fue en el 2013. En relación a algunos indicadores, yo lo estoy viendo aquí desde la compu, no contempla datos. Por ejemplo, en el porcentaje de personas en pobreza extrema, sí contempla que hay un 11.3%. En el caso de la reducción del hambre, no hay datos. En cuanto a la enseñanza primaria universal, porcentaje de alumnos que inician primer grado y finalizan sexto, es el 84%. Bueno, y así va por cada uno de los años, cómo se ha ido avanzando, ¿verdad? Entonces, estos últimos datos que les estoy diciendo son los al 2013. Quiero ver en promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Dice que la relación entre niñas y niños en primaria es del 100.3, porcentaje de empleos remunerados, sector no agrícola,
46, porcentaje de mujeres en la Asamblea Legislativa del 27%. La reducción de la mortalidad infantil para el 2013 no presentan datos. Mejorar la salud materna para el 2013 plantean que se dio un avance también porque la mortalidad materna fue del 41.9%. Y esto tiene que ver también con las políticas ministeriales que el Ministerio de, valga la redundancia, el Ministerio de Salud impulsaron. En este caso, la política de salud sexual y reproductiva, que fue un gran esfuerzo, el empuje que le dieron a la misma unidad de salud sexual y reproductiva, que hacían bastantes supervisiones a los hospitales, qué estaba pasando, porque las muertes maternas no bajaban, ¿verdad? Entonces se logró para ese año que bajara considerablemente. Sin embargo, 41.9% todavía es altísimo. Lo ideal sería que apareciera en cero en todos los países, pero se va avanzando en ese sentido. Porcentaje de partos con asistencia especializada, no dan datos aquí. Lograr el acceso universal a la salud reproductiva, tasa de uso de anticonceptivos. Para el 2013 no mencionan datos, solo para el 2009, que fue un 72%. Tasa de fecundidad específica, mujeres de 15 a 24 años, tampoco mencionan datos. O sea, para el 2013 hacen falta bastantes datos en relación a cada uno de los indicadores. Solo la mayoría, la columna de datos está al 2009, pero ya para el 2013, bastantes indicadores que no tienen datos. No sabemos si es porque no existen o qué ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué no los han reportado? ¿O ya se cumplieron o qué pasó? Y el acceso a antirretrovirales para la meta de reducción en cuanto al acceso universal al tratamiento por VIH, la tasa de acceso a antirretrovirales es del 85% para el año 2013. Y de ahí lo otro, en las incidencias de paludismo, 0.2, prevalencia de tuberculosis, 31%, y los porcentajes de casos tratados en relación a tuberculosis han sido 91%. Y de ahí, en cuanto a la sostenibilidad del medio ambiente, dice que el porcentaje de superficie cubierta por bosques, El Salvador cuenta al 2013 con el 12%. 12%. Bueno. Emisiones de dióxido de carbono no hay datos. Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono tampoco hay datos. Y en cuanto a reducir la meta a mitad, el porcentaje de personas sin acceso al agua, para el 2013 se plantea que se ha llegado al 90%. Y en las condiciones de saneamiento ambiental también. Bueno, este es un informe que es un informe de país, ¿verdad? En relación a todo un proceso de consultas que ha habido que ha habido con diferentes sectores también. Aquí está, revisar datos del informe, que es lo que está haciendo al respecto, y también los procesos de consultas realizados en función del cumplimiento de los mismos. Y según las investigaciones plasmadas en este documento, entre las dificultades que encontraron al respecto, plantean que muy pocos participantes conocían sobre los objetivos de desarrollo del milenio al momento de hacer las consultas con los diferentes sectores. Condiciones de infraestructura inadecuadas para realizar las consultas, poca participación para algunos grupos de interés. En el caso de la entrevista con diputados, plantean no se logró realizar la entrevista con coordinador de la bancada. Bueno, ya son como dificultades específicas, pero sí con cada una de los sectores que las hicieron, ¿verdad? Las actividades laborales de participantes fueron simultáneas a la realización de grupos focales, toda una metodología que se desarrollaron. Y también en muchos grupos
siempre hay algunas personas que hablan más que otras, pero entonces aquí una de las dificultades fue imposición de opinión del líder cuando se iban al campo de las comunidades. También el mismo documento plantea cuáles los aportes a partir de las consultas que hicieron con los diferentes sectores, cuáles son los aportes para la agenda post-2015 y en qué áreas lo consideraron. Y estas se refirieron a 9 aspectos. Plantean que tiene que estar orientado al trabajo decente y protección social, vivienda y acceso a servicios de agua y saneamiento, educación y formación de valores, servicios de salud preventivos y curativos, seguridad ciudadana y prevención de violencia, seguridad alimentaria y nutricional, medio ambiente y adaptación del clima, conectividad, migración. Estos fueron los temas propuestos por los diferentes sectores como uno de los aportes para la Agenda 2015 en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, en relación a esto es de los objetivos. Ahí les queda el informe para que lo puedan revisar detenidamente. Y la última presentación es en relación, porque eran cinco temáticas que me habían correspondido: la CEDAW, la Belén, Cairo, los objetivos y en este caso la Conferencia Mundial Beijing. ¿Cuáles son las áreas, componentes o esferas de la declaración? Contempla 12 grandes áreas: la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de comunicación, la mujer y el medio ambiente y la niña. O sea, grandes áreas que contempla la declaración. ¿Cuáles son los antecedentes? Que en el 2015 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas llevará a cabo un examen y una evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial en el 95, y que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas exhortó a los estados a que llevaran a cabo exámenes exhaustivos a nivel nacional de los progresos realizados y las dificultades surgidas en la aplicación de la declaración y la plataforma. Entonces, de esto se parte, eso eran los llamados que se le hacían a los estados. Por lo tanto, deciden que en sus 59 periodos de sesiones, que en el 2015 la Comisión examinará y evaluará la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción y los resultados del 23º periodo, incluidas las dificultades actuales que afectan a la aplicación de la Plataforma de Acción y el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, así como las oportunidades para fortalecer la igualdad entre los géneros. En la Agenda para el Desarrollo 2015, mediante la integración de una perspectiva de género, exhortan a los estados a que lleven a cabo exámenes exhaustivos a nivel regional que puedan servir de base para el 2015. Entonces, este es el llamado de los estados, ya para irse preparando para el 2015, llevar como datos, informes, cómo se ha ido avanzando en cada una de las esferas presentadas anteriormente. Esto exhorta también, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad?, en cuanto a las dificultades. Y aquí asume un rol fundamental las mujeres en cuanto al seguimiento a la declaración de Beijing. Establece orientaciones, cuáles fueron las orientaciones que estableció las mujeres para los estados en relación a los exámenes nacionales que les van a hacer y para ir evaluando el cumplimiento de la declaración. Y plantean que deben hacer hincapié en la aplicación e incluir evaluaciones concretas con base empírica de las repercusiones
de las medidas adoptadas y los resultados logrados, a las que deberán acompañar valoraciones, publicaciones, investigaciones, informes y debates. O sea que todo lo que los estados planteen tienen que ir con evidencia que efectivamente esas acciones se han dado. Se anima a los países a que debatan los progresos y logros juntos a los contratiempos y los desafíos. Los exámenes también deben tratar iniciativas y planes futuros para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. En su primera sección, los exámenes nacionales deberán abarcar el periodo transcurrido. ¿Cuál es el informe de logro y retos? Aquí me voy a concentrar nuevamente también en el informe que ha presentado el país, que está preparando, ya presentó prácticamente, porque también está en los documentos de lectura. Hacen una serie de preguntas a los países, ¿verdad?, en relación a las diferentes temáticas que les van a observar. Y aquí una de las preguntas que les hacen es: ¿cuáles son los 3, 4 o 5 principales logros del país en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y Plataforma de Beijing? Entonces, en el caso de El Salvador, plantea que los 3 grandes logros, 5 plantean grandes logros que ha tenido el país es la creación del ISDEM, aprobación y entrada en vigor de la normativa nacional para la igualdad sustantiva, que en este caso es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Política Nacional de la Mujer. Luego son como la normativa nacional hacia la igualdad. También plantean que otro logro es la creación y funcionamiento de los mecanismos de coordinación para seguimiento del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva. La puesta en marcha de un modelo de atención de servicios integrados e integrales para las mujeres, lo que se le llama y se le conoce como Ciudad Mujer. Van 4 aportes. Los grandes logros que identifica el Estado salvadoreño en estos años. También le preguntan qué factores han contribuido a este éxito. Describe algunas de las medidas adoptadas en cuanto a políticas y mecanismos para mantener este desarrollo o desarrollarlo. Plantea que entre los factores que han contribuido ha sido la incidencia de las organizaciones de mujeres feministas y feministas, el ejercicio de la rectoría del sistema, liderazgo de mujeres en políticas públicas, transversalización de la igualdad en las políticas de desarrollo. Estas son parte de las respuestas que el Estado salvadoreño está dando a las preguntas que desde las mujeres se han establecido para evaluar el nivel de cumplimiento de la Declaración de Beijing. De igual forma, le plantean que para garantizar que las diferentes estrategias y políticas sectoriales, dicen, hablan del Plan Quinquenal de Desarrollo que contribuye a la creación de la equidad. Están hablando del Plan Quinquenal de Gobierno. Por otra parte, le preguntan cuáles son los 3, 4 o 5 retos principales a los que se ha enfrentado el país en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento. Retos, aquí lo que plantean es resistencia de la cultura social y la cultura institucional ante las transformaciones. Ese es uno de los retos que se identifican. Y el informe se divide también en otras partes. Está la segunda parte, que es prevalencia de otras agendas sobre la agenda de igualdad, la prevalencia de un enfoque de mujeres en desarrollo sobre el enfoque de género en desarrollo, el acceso a la justicia y puesta en marcha de mecanismos y herramientas para visibilizar la condición de la mujer. Estas son las grandes apartados que también contempla el informe. Los retrocesos, le preguntan también los retrocesos que han habido de cara al camino hacia la igualdad en cuanto a la Declaración de Beijing. Y aquí lo que se plantea es que hablan del marco normativo, ¿verdad? Son entre las respuestas que da el país. ¿Qué leyes, reglamentos siguen aplicándose o se han introducido que podrían influir negativamente en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento?
se refieren específicamente al artículo del Código Procesal que establece que en caso de duda el juez considerará lo más favorable al imputado en contradicción con el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 4 de la Ley Especial de Violencia. Entonces, esos son todavía los reglamentos que pueden influir negativamente. Hablan también del artículo 16 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que mandata a la Procuraduría General de la República a procurar la conciliación, situación que está prohibida en la ley. O sea, ya en casos de violencia, en la Ley Especial de Integral, se plantea que no está prohibida totalmente, pero hay una contradicción con la ley de violencia intrafamiliar. Entonces, estos son como algunos aspectos que todavía están ahí presentes. Lo mismo, el artículo 41 de la Ley contra la Violencia genera confusión respecto a la protección que se debe dar a las mujeres cuando se comete un hecho de violencia en el ámbito de la familia. Lo mismo. Aquí es un gran reto de armonizar las leyes que está establecido también en la ley. El porcentaje, le preguntan también qué porcentaje aproximado del presupuesto nacional se invierte en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Aquí hacen referencia al incremento del presupuesto que ha tenido el ISDEM y dicen que es del 159% al 2014. En relación con las otras dependencias no sabemos, sino que solo se plantea el incremento que ha tenido, pero proporcionalmente con las otras instancias sería bueno establecerlo. Y también hablan de las partidas etiquetadas a ISDEMO, al Ministerio de Salud, a la Procuraduría General de la República, al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Dirección General de Estadísticas y Censos, a la Unidad Técnica Ejecutiva y al Ministerio de Justicia. Entonces, cuando les preguntan eso es lo que refieren. Otras preguntas, los mecanismos que se aplican en los diálogos periódicos entre el gobierno y la sociedad civil, y de qué modo y en qué medida han facilitado o reforzado la aplicación de la declaración, ¿verdad?, con los objetivos de desarrollo. Bueno, es bastante amplio para que los países, los estados puedan explicar todo lo que han avanzado al respecto, pero con evidencia siempre. Progreso, la segunda sección se refiere a progreso en la aplicación de las principales esferas de preocupación de la plataforma, los obstáculos y deficiencias, retos en las 12 esferas. Aquí les plantean que hagan un desglose. Aquí ya vamos a revisar el documento, que hagan un desglose de qué se ha ido avanzando en cada una de las esferas que contempla la declaración. Y la tercera sección, datos y estadísticas. Se ha establecido un conjunto básico de indicadores nacionales para supervisar los progresos realizados en materia de igualdad entre los géneros. Las prioridades. Finalmente les preguntan cuáles son las prioridades y las recomendaciones de su país para fortalecer la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en los debates actuales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda para el Desarrollo después del 2015. Entre las prioridades que plantea que fortalecer la institucionalidad del ISDEMO a nivel político, técnico y administrativo y dotarlo de todos los recursos estructurales y financieros necesarios para el cumplimiento de su rol. Asegurar la continuidad de los mecanismos de trabajo y coordinación institucional para la implementación del Plan Nacional de Igualdad y el Plan Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fortaleciendo la institucionalidad y la base jurídica, fortalecer el Sistema Nacional de Información y Estadísticas de Género y el Sistema de Información y Estadísticas de Violencia contra las Mujeres como herramientas claves para la gestión de la información. Vamos a ver otra prioridad que establecían: asegurar la continuidad de los mecanismos de trabajo y coordinación interinstitucional para implementación del Plan Nacional de Igualdad y el Plan Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fortalecer el Sistema Nacional de Información y Estadísticas de Género y el Subsistema de Información y Estadística de Violencia contra las Mujeres como herramientas clave para la gestión de la información.
y asegurar un sistema de monitoreo, tanto nacional, departamental y municipal. Armonizar la legislación y los marcos normativos nacionales e institucionales en materia de derechos de las mujeres, para asegurar las condiciones jurídico-políticas necesarias. Desarrollar una estrategia de formación y capacitación profesional especializada para funcionarios públicos con responsabilidades en el cumplimiento del marco normativo. Fortalecer la territorialización de la Política Nacional de la Mujer, el Plan de Igualdad, Plan Nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Fortalecer la organización y movilización de las mujeres defensoras de derechos humanos y crear los mecanismos necesarios para la Contraloría. Bueno, estos fueron de lo que se plantea, ¿verdad? Y nuevamente estas son las esferas. Entonces, este es el informe al que quiero ver dónde está. Este es el informe del que está sacando los datos, que igual es el que se ha elaborado al 30 de abril del 2014, o sea que está fresquito. Y claro, por cada una de las áreas se han ampliado, ¿verdad? De acuerdo a lo que les han pedido. En cuanto, yo considero personalmente que en cuanto a las prioridades, lo que plantean para después del 2015, creo que se han quedado cortas como los aportes, porque todo va más quizás a lo interno de instituciones que son claves, ¿verdad? Porque también lo establecen las últimas normativas, pero hubiera sido también importante irlo como estableciendo prioridades de acuerdo a estas y a otras esferas que contempla la declaración. Pero bueno, este es el informe de país, así que también es importante conocerlo. Bueno, aquí están las diferentes áreas en las que le están preguntando cómo se ha avanzado, y aquí han ido contestando todos los avances. Entonces, estos serían los dos documentos de lectura. En cuanto a la tarea que también se planteó que se tiene que dejar, yo estaba considerando que se hiciera un informe, pero en relación a la CEDAW. El día de ayer revisamos las observaciones y recomendaciones del Comité CEDAW en el Estado salvadoreño. Entonces, habría que hacernos como que estamos haciendo nuestro informe en relación al grado de cumplimiento de estas últimas observaciones y recomendaciones, de las últimas que fueron en el 2008, para ver qué tanto se ha avanzado. Entonces, esa sería como la tarea, no sería tarea por cada día, sino que una sola por los 2 días. Hacer una evaluación, cómo ve el grupo el grado de avance o cumplimiento de cada una de las observaciones del informe del 2008 del Comité CEDAW. Eso sería. Y aquí quedan 2 materiales de lectura, porque están muy interesantes también de conocerlos. Bueno, en cuanto a presentaciones, eso sería. No sé, ¿algún comentario? Sí, está bien. Las lecturas están bastante completas, ¿verdad? Sobre todo, a mí me ha parecido muy interesante también facilitar estos documentos, porque son documentos oficiales y es importante conocerlos, cómo se está evaluando el mismo país, en cuanto a su grado de cumplimiento. Y un esfuerzo quizás también desde las organizaciones sociales, en este caso, cuál ha sido cómo vemos el grado de cumplimiento de la declaración de Beijing y de todos los objetivos de desarrollo del milenio también, ¿verdad? Es un reto para las organizaciones. Gracias, Daisy. Bueno, yo creería que como esas clases se graban, después se suben a YouTube, esperaría que las demás personas que no se han conectado vean
esta clase grabadas. Igual las fechas se mantienen como Alicia las ha estipulado, así que los compañeros que han estado acá, los compañeros, el compañero y la compañera y las compañeras, perdón, van a tener el tiempo desde ahorita para ya empezar a ver las tareas, y las demás personas, tomando en cuenta el tiempo que toma en subir YouTube, posiblemente tengan 1 o 2 días menos, tomando en cuenta la fecha de entrega, ¿verdad? Y en cambio ya los compañeros el compañero y compañeras, ya desde ahorita, si pueden realizarlo ahorita, ya pueden iniciar con su tarea, ¿verdad? Solamente eso. Si no hay ninguna otra duda, Aura, Hilaria, Denis, y si usted, Cristi, no tiene algún otro comentario, hasta aquí llegaríamos con la clase. Okay. Sí, no, por mi parte, sí, el comentario bueno, pero ya te expresó Denis y Hilaria que van a hacer una revisión del documento también, ¿verdad? Entonces, por mi parte, no, solo agradecerles también, ¿verdad?, por la asistencia, y pues eso, nos queda seguir en estas clases que por eso nos hemos inscrito, para participar. Efectivamente, también de mi parte, y creería también de Alicia, como les mencioné, Alicia por motivos de personales no pudo estar este día en la clase, pero gracias Aura, Denis, Hilaria por tomarse el tiempo para haber estado en esta clase. Yo sé que en las últimas semanas hemos tenido ciertas complicaciones con las grabaciones, con las clases en vivo, pero ya todas las personas saben cuáles son los horarios de clase, y si se ve que nosotros, ya sea Alicia o de mi parte, no publicamos algo, también sería bueno que ustedes preguntaran, ¿verdad? Porque a pesar de que posiblemente las clases sean pregrabadas o algo, pero ya se sabe cuáles son los horarios que nosotros tenemos de clases, con la única modificación que puede que en algún momento sea pregrabado o en algún momento sea en vivo. Así que nuevamente, Aura, Denis e Hilaria, agradecerles por el tiempo. Disculpa si esta convocatoria se hizo con un poco de distiempo, tal vez posiblemente esa sea otra de las razones por la cual los demás compañeros y compañeras no se han metido, pero lo repito, ¿verdad? Se sabe cuáles son los horarios de las clases, pero muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana a todo el grupo. Igual para todos, ahorita en este momento voy a desconectar la sesión, así que posiblemente lo saque automáticamente. Buen día, buenas tardes y buen provecho y buen fin de semana. Igual.